casa. No, no me pasa nada. Ay, es que en serio, estoy normal. Sí, te lo juro, todo tranquilo. Bueno, es que sí, me molestó un poco lo que hiciste, pero ya pasó, no importa. Ya, chao. ¿Normal? Andrea, ¿normal? ¿En serio? ¿Normal? ¿Me molestó un poco? ¡Ay, qué difícil es expresar lo que uno siente! Ustedes en casa, ¿han vivido alguna emoción difícil estos días? ¿Fueron transparentes y dijeron lo que sentían? Ya sé. Muchas preguntas. Ya sí. Con este ánimo que no parece de viernes, les doy la bienvenida a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación para seguir estudiando de forma ágil y segura. El día siempre puede mejorar, ¿no es así? Volviendo a nuestro tema del día, las emociones. Si bien he aprendido últimamente sobre las consecuencias de no regular adecuadamente mis emociones, la verdad es que el primer paso que todos y todas te dicen es comunica tus emociones. Y la verdad, para mí eso es un poco difícil. Y a veces uno decide no expresar las emociones. También he escuchado que para autorregular mejor nuestras emociones necesitamos desarrollar empatía y asertividad. Pero siendo sincera, me gustaría conocer cómo usar algunas estrategias o recomendaciones para autorregular mis emociones. Es por eso que en este programa de Aprendo en Casa conoceremos acerca de la autorregulación de las emociones. Acompáñenme por aquí. Empecemos con esta pregunta. ¿Qué factores pueden afectar el estado de nuestras emociones? Googleana, ¿andas por ahí? ¿Googleana? Googleana, espera. Tampoco desinformes, ¿ah? ¿Cómo que la contaminación ambiental también tiene que ver con el estado de nuestras emociones? Aunque sea difícil de creer, sí. La contaminación ambiental puede influir en el estado de las emociones. Algunas investigaciones señalan que los ruidos altos y el aire cargado de partículas contaminadas pueden provocar en las personas sobreexpuestas algunas enfermedades, pero también trastornos del sueño, ansiedad y depresión. A las pruebas me remito. Recientemente, gracias a una investigación del Instituto de Tecnología de Massachusetts, en Estados Unidos, se ha descubierto que la contaminación del aire en las ciudades de China podría estar contribuyendo a la presencia de bajos niveles de felicidad entre la población urbana del país. El equipo usó datos en tiempo real de las redes sociales. Así, rastreó cómo los cambios en los niveles diarios de contaminación afectan la felicidad de las personas en 144 ciudades chinas. En los días contaminados, se encontró que las personas expresaban cambios de conductas y emociones. Ese tema no lo tenía mapeado. Siento que necesito entender un poco más al respecto. Ya sé. Llamaré a alguien que nos pueda ayudar. Hola, Ricardo. Bienvenido a Aprendo en Casa. Te llamé porque acabo de enterarme de algo que me ha dejado muy sorprendida, así que tengo algunas preguntas que hacerte. ¿Cómo influye un ambiente sin contaminación en la calidad de vida de las personas? En primer lugar, debo decir que un medio ambiente, por ejemplo, produce alimentos. Es decir, un medio ambiente sano va a producir alimentos de calidad. Además, por ejemplo, vamos a poder respirar aire puro, vamos a poder estar en contacto con una naturaleza que está en buen estado, vamos a poder observar la flora, la fauna, pero también vamos a poder sentirnos orgullosos de vivir en ese lugar. Vamos a poder decir qué suerte que nuestros vecinos mantienen esta naturaleza en buen estado. Qué bueno que nuestras autoridades están comprometidas con el cuidado de la naturaleza. En esta medida, el tener un medio ambiente sano nos va a ayudar a ser felices y a realizar todas las actividades
que nos hacen sentir bien. ¿Es cierto que la contaminación ambiental influye en el estado de ánimo de las personas? Sea auditiva, lumínica o del aire, ¿cómo es que ocurre esta influencia? Nos puede afectar de varias maneras. Por ejemplo, podemos sentirnos preocupados, o tal vez podemos tener miedo, o tal vez incluso rabia. Les pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, si el agua está contaminada, si sabe mal, si yo sospecho que tiene contaminación, de repente puedo estar preocupado diciendo, esta agua me puede estar enfermando, me puede estar haciendo daño. Tal vez yo quiera estudiar o estoy trabajando y de repente hay sonidos o de repente huele feo y no me puedo concentrar. Tal vez quiera hacer deporte y como huele feo tampoco voy a salir a correr. ¿Cuáles podrían ser ejemplos de los impactos positivos de un ambiente sin contaminación en los aspectos emocionales de las personas? Si la ciudad tiene el aire limpio, no tiene mucha bulla, tiene una naturaleza dentro de la ciudad, va a ser una ciudad en donde voy a poder dormir mejor, donde voy a poder concentrarme mejor, que de repente me va a invitar a salir a pasear, a disfrutar, a encontrarme con mis amigos, a hacer deporte. ¿Qué pasa en los ambientes rurales, en el campo? Bueno, por ejemplo, voy a poder igual salir a hacer deporte, voy a poder tener alimentos de calidad, voy a poder salir a hacer turismo, excursiones, montar bicicleta y todo esto en un ambiente sano, con aire puro, que me va a ayudar a estar sano físicamente y emocionalmente. Muchísimas gracias. Me queda claro que la contaminación en sus distintas formas puede repercutir en nuestro bienestar emocional. Sin embargo, estos factores no son tan fáciles de controlar. ¿Cómo autorregular nuestras emociones sabiendo que están influenciadas por situaciones que están fuera de nuestro control? Esta no es una tarea tan sencilla. Mejor llamo a otra persona. Hola, le llamé porque necesitamos de su ayuda. Hola, Andrea. Claro. ¿En qué te puedo ayudar? Estuve buscando información sobre las emociones y hay demasiada información en internet. Estoy investigando acerca de cómo se regulan las emociones y tengo algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué son las emociones y cómo se manifiestan? Las emociones son estados afectivos que se presentan como reacción ante una situación específica. Las emociones se caracterizan por ser temporales, breves y por tener distinto grado de intensidad y se pueden expresar a través de reacciones fisiológicas tales como la sudoración, resequedad en la boca, aceleración del ritmo cardíaco o respiratorio, así como expresiones como la risa, el llanto, el grito y otras manifestaciones del lenguaje corporal, como mover los brazos, ensanchar el torso, encoger el cuerpo, temblar, entre otras. Ya veo. Me he dado cuenta de que mi hermano y yo demostramos nuestras emociones de diferente manera ante una misma situación. ¿A qué se debe? Eso es normal. Las emociones que generan una determinada situación se pueden expresar de distintas formas. Es decir, dos personas pueden sentir emociones de alegría o ira, pero demostrarlo de manera diferente. Eso tiene mucho sentido. Lo veo a diario en mi familia o amistades. Así como las personas somos diferentes, las manifestaciones de nuestras emociones también. Esto me lleva a preguntar, ¿qué relación hay entre sentir determinada emoción y reaccionar de cierta forma? Lo que resulta necesario comprender es la distinción entre la emoción y la acción resultante de una emoción intensa. Por ejemplo, sentir ira puede ser legítimo ante una situación de agresión, pero lo que no es legítimo es actuar con violencia. Por ello, es importante expresar las emociones y aprender a regularlas. Entiendo. Esto de las emociones me deja pensando en varias cosas. Si tengo alguna otra duda, la volveré a llamar, por favor. Claro, Andrea, para eso estamos. Espero haber aclarado tus dudas. ¡Chao! Muchas gracias. Hay varias ideas que me van quedando más claras.
Lo primero es que ante una misma emoción pueden haber muchísimas diferentes maneras de expresarlas. Es decir, dos personas distintas pueden sentir emociones de alegría, pero demostrarlo de manera diferente. Lo interesante es que la forma de reaccionar dependerá de su forma de ser, de lo que ha visto, lo que ha vivido y lo que ha aprendido. Eso sí, lo que resulta necesario es la distinción entre la emoción y la acción resultante o consecuente de una emoción intensa. Por ejemplo, la ira puede ser una emoción legítima, pero no es una excusa para actuar con violencia. Por ello, es importante aprender a expresar las emociones y regularlas. Voy apuntando todo. Pero ahora es momento de una pausa. Seguiremos buscando más consejos al regreso. Y entonces me puse a pensar en las emociones. ¡Tarán! Aquí he dividido las emociones en dos partes. Por aquí abajo tenemos las emociones negativas. Por ejemplo, está el miedo, la tristeza, la ansiedad, la ira. Y por este otro lado están las que conocemos como positivas. Por ejemplo, cuando nos sentimos en armonía o con entusiasmo. Sin embargo, luego de las distintas conversaciones que hemos tenido, me doy cuenta de que, más allá de llamarlas negativas o positivas, todas estas emociones son válidas. Nadie puede estar totalmente feliz ni totalmente amargo todo el tiempo. Además, a veces, las emociones llamadas negativas no son realmente tan negativas. Por ejemplo, la angustia es una emoción a la que podemos llamar negativa, pero que en realidad nos alerta de un posible peligro y nos empuja a actuar de una forma rápida para solucionar dicha situación. Por eso, tal vez en lugar de enfocarnos en catalogar el tipo de emoción que sentimos, es importante en pensar en qué hacer cuando sentimos con esa emoción. Por eso, creo que es más conveniente hablar de emociones humanas. La parte difícil de todo esto es que en ciertas ocasiones, en lugar de regular nuestras emociones, las reprimimos. Y esto puede tener consecuencias no tan buenas. Para conversar sobre este tema, invitaré a algunas chicas y chicos. Yo creo que una razón por la que las personas no expresan sus emociones con facilidad es que tienen una autoestima muy baja y que por lo tanto no saben reconocer su valor personal. Dejan de expresar sus sentimientos y emociones a otros, ya que creen que no son tan importantes y que lo que piensan y sienten los demás está en primer lugar en vez de ellos. Mi consejo para las personas que a veces les hace difícil expresar sus emociones es que realicen un diario de emociones, dibujar cómo se siente, brindar la ayuda con un profesional y saber escucharlo y entenderlo. Creo que las consecuencias a nivel personal son que confundimos y lastimamos a nuestro propio cuerpo de una manera profunda. Y respecto de sus relaciones con los demás, son que podríamos dañar a una persona por tener reprimidas tantas emociones negativas. Interesantes reflexiones. Las chicas y chicos de tercero y cuarto de secundaria siempre tienen muy buenas ideas y he tomado nota de todas ellas. Voy entendiendo que regular las emociones no es lo mismo que reprimirlas. Yo quisiera escuchar a Googleana. Googly, ¿andas por ahí? ¿Sabes algo acerca de reprimir las emociones? Reprimir. Claro, buscando en el sistema. Sí, aquí está. Bloquear o reprimir las emociones es hacer como si lo que les ha ocurrido ya estuviera superado. Las personas que hacen esto se autoengañan y quizás a corto plazo pueden sentirse bien, evitando completamente hablar de aquello que les sucedió. Creo que necesitamos buscar a una especialista en el tema. Googleana, por favor, llama a alguien que nos ayude. Hola, ¿cómo estás? Gracias por atender nuestro llamado. Quisiéramos hacerte unas preguntas relacionadas a las emociones. ¿Cuáles serían las consecuencias de reprimir nuestras emociones? Es muy importante que nosotros sepamos que cualquier sensación o cualquier cosa que nos haga sentir un poco diferentes con lo que sentimos,
¿no? Es muy importante que nosotros lo podamos expresar. El reprimir lo único que hace es cargar y hacer que nuestro cuerpo empiece a enfermarse. ¿Cómo podemos reconocer la emoción que sentimos frente a un hecho o circunstancia? Es importante que nosotros podamos reconocer cuando tenemos algún cambio de emoción en nuestro cuerpo. No es difícil, sino que a veces no estamos muy acostumbrados a darnos cuenta qué pasa en nuestro cuerpo y qué sentimos nosotros con respecto a alguien o con respecto a alguna situación. Es muy importante que nosotros empecemos a identificar cuando de repente tengo una mala conducta o una conducta diferente. En general, cuando tengo una actitud diferente, cuando tengo una reacción con alguien también diferente, y no solo con alguien, ¿no?, sino conmigo misma. De repente antes yo he sido muy cariñoso, cariñosa con mi familia, y de pronto algo está cambiando y ya no siento esa sensación de continuar con esto. De pronto antes yo me preocupaba mucho por mí y ahora no lo estoy haciendo. Me estoy abandonando un poco y ya estoy sintiendo un poco de pesadez o un poco de desgano o un poco de desmotivación. ¿Cómo podemos hacer para controlar cuando una emoción se nos desborda, para que no nos afecte ni afecte a las demás personas? Cuando una emoción nos desborda, lo primero que sentimos es miedo a perder el control. Es muy común que cuando estés muy cargado y sientas que ya tu emoción está por explotar, sientas que vas a perder el control y de eso te dé un poco de miedo. Entonces, calma, no hay nada de malo en nosotros tener una emoción fuerte de pronto, pero lo ideal es que no se empiece a desbordar, que no empiece a yo tener conciencia de cómo la voy a regular. Muchas veces nos es difícil controlar, pero yo diría, lo importante es regular la emoción. Si tenemos mucha cólera de pronto, calmarnos. ¿Cómo podemos empezar a calmarnos, por ejemplo, en un momento? Tratar de hablarnos internamente. ¿Cómo es hablarnos internamente? El que yo me empiece a hablar a mí mismo y debatir dentro de mí mismo. A ver, necesito estar calmado, me da mucha cólera que no entienda de repente a esta clase o este profesor y me da cólera, pero entonces cuando empiezo con esta emoción que se va volviendo intensa, lo importante es, a ver, voy a respirar, voy a calmar y por último, si no lo entiendo, ¿qué sería lo peor que podría pasar? De repente puedo buscar ayuda, de repente puedo buscar algún compañero, preguntarle que me vuelva a explicar o de pronto también con mi mismo tutor volver a repreguntar. Muchas gracias. Ahora me van quedando claro muchas cosas sobre las emociones. ¿Y a ti, Juliana? Por supuesto, me queda claro que las emociones no procesadas se convierten en una especie de fantasmas que acompañan a las personas en el tiempo y pueden resurgir con mucha más potencia después. Además, veo en mi data que si las emociones no procesadas no se abordan a tiempo, las emociones generan estrés y ello tiene efecto incluso en nuestra salud física. Considerando todo esto, lo más adecuado es comunicar asertivamente las emociones y procurar poner en práctica la empatía. ¿Asertividad? ¿Empatía? ¿Qué tiene que ver con la autorregulación emocional? Creo que necesito ayuda de nuevo. Llamaré nuevamente a nuestro docente del día. Hola, sigo investigando sobre las emociones. Quisiera comprender cómo la asertividad y la empatía pueden contribuir a autorregular nuestras emociones. ¿Me ayuda con eso? Hola nuevamente, Andrea. Claro que sí. Veamos. La asertividad nos permitirá expresar lo que realmente queremos sin la presión del grupo. Cuando nos expresamos asertivamente, fortalecemos nuestras relaciones con otras personas y prevenimos situaciones conflictivas. ¿Conflictivas? Claro. Imagínate que estás liderando una reunión con compañeros de una clase y no pones en práctica la asertividad. Sería muy difícil. ¿Y qué tendría que hacer para comunicar asertivamente? A ver, la comunicación asertiva es mucho más que solo mostrar disposición para dialogar.
es reconocer con neutralidad los distintos factores que podrían afectar la comprensión de lo que uno quiere decir. ¿Y las personas podemos aprender a ser asertivas? ¿O si no nacimos así ya fue? Claro que se puede aprender. La comunicación asertiva es una habilidad compleja que no se logra tan fácilmente, pero que se puede mejorar. La pregunta es, ¿cómo? Pues implica reconocer causas, pensar en consecuencias y tener el valor de abrir nuestros sentimientos frente a otro. El primer paso para lograrlo es reconocer la necesidad de ser asertivos y luego es solo cuestión de progresar poco a poco. Me queda claro lo de la asertividad, pero ¿la empatía también puede contribuir a mejorar la autorregulación de mis emociones? La empatía es un recurso fundamental para romper con ciclos de resentimiento y posibles desbordes emocionales. Cuando actuamos empáticamente, dejamos de centrarnos en nuestros propios sentimientos para dar lugar a las emociones que experimentan otras personas. Esto suena sencillo, pero es también una habilidad que debemos entrenar. Tal vez lo más viable para empezar a ser empáticas y empáticos es intentar aproximarte a lo que siente esa persona. Ah, eso sí, de todas maneras. Cuando nos ensimismamos en nuestras ideas, no podemos comprender a la de las otras personas y por ende no hay diálogo posible. Gracias, profesora. Ya me queda claro cómo la empatía y la asertividad pueden contribuir a la autorregulación de las emociones. Me alegra saber que te ayudé. ¿Qué consejos para autorregular nuestras emociones nos puede recomendar? Esto lo vas a escuchar mucho, pero lo primero es intentar comprender tus emociones. Luego de eso, puedes pedir opinión de una persona imparcial. Eso sí, es clave que tomes distancia por un momento de la situación. No reaccionar de inmediato, revisar lo que vas a decir o escribir. También es útil que midas cuánta dedicación o tiempo le darás al asunto. A veces vemos las cosas con más preocupación de la que deberíamos. Exageramos un poco. Por último, y creo que esto es muy importante, trata de ponerte en el lugar de la otra persona. Súper. Tenemos algunas preguntas de las y los estudiantes. ¿Podría contestarlas, por favor? Claro que sí, soy todo oídos. Escuchemos. Hola a todos y a todas, mi nombre es Damaris. Y antes de empezar, quiero mandar un saludo muy especial a mi promo del Colegio Fe y Alegría 2. Mi pregunta es, ¿por qué es importante identificar lo que sentimos? Es importante aprender a identificarlas para poder regularlas. Identificar nuestras emociones parte de un ejercicio constante pero necesario, porque es la única manera de construir nuestro bienestar emocional como parte importante de nuestra identidad y de nuestro saber estar y convivir con todas y todos los demás. Genial. Entonces, una vez que identificamos la emoción, será más sencillo saber cómo regularla. Tenemos otra pregunta. Hola a todas y todos. Mi nombre es Matías y soy del Colegio Fe y Alegría número 2. Saludos a mi promo. Mi pregunta es, ¿cuál es el beneficio de autorregular nuestras emociones a lo largo de nuestra vida? Autorregular las emociones no solo es importante para tener vínculos más saludables con las personas de nuestro entorno, sino también para alcanzar cierto equilibrio emocional que nos permitirá enfrentarnos a decisiones difíciles en las etapas que son parte de nuestra vida. Recuerden que conforme crecemos, cambiamos y los retos que se nos presentan varían también. Tienes razón. Justo tuve un conflicto y pensé que lo mejor sería reprimir mis emociones, pero ¿sabes qué? Creo que con todo lo aprendido voy a pensar en un mejor plan.
Excelente. Yo también tengo mucho por aprender. La pandemia nos trae retos a todas y a todos y la autorregulación emocional es clave para enfrentar cada día. Gracias por tanto. Chao, Andrea. Hay algo que me queda claro de esta sesión. Reprimir las emociones no va. Regularlas, sí. Entonces, identificar nuestras emociones y regularlas es importante para nuestro bienestar emocional. Así que yo, Andrea, me comprometo solemnemente a identificar mis emociones y a expresarlas. Esto me ayudará a tomar decisiones acertadas en momentos difíciles y a comunicarlas con asertividad y empatía. ¿Y ustedes en casa cómo se sintieron? ¿Qué tipo de trabajo interior creen que deberían hacer con su bienestar emocional? Recuerden el proyecto que están trabajando, un producto comunicacional para poder difundir sus ideas sobre todos los temas de estas semanas. ¡Nos vemos!